Aleluya. Hebreos capítulo 3, versos 6 al 14. Bendito el Señor. Los niños más pequeñitos van a pasar allí con las maestras. Gloria al Señor. Pueden pasar directamente. Ya lo tenemos todo, hermano. Gloria a Dios. Quiero saludar también a todos los hermanos que nos están viendo a través del internet. Que la paz del Señor sea con ustedes. A través de esa humilde camarita que hay allí, estamos transmitiendo en vivo este culto. A través del internet, usted puede, si conoce la página YouTube, pues solo pone, después de abrir la página, pone Betel Ocala y sale este culto en vivo. Y si está sintonizando el culto desde ahora y quiere verlo desde el comienzo, se está grabando allí mismo en la internet y usted lo puede ver luego a la hora que usted desee y verlo desde la parte que usted desee escucharlo y así gozarse de la palabra del Señor. Aleluya. Esperamos que esta palabra sea de bendición para los que están aquí y para los que nos ven desde lejos también. Gloria al Señor. Hebreos 3, desde el versículo 6, leemos la palabra de Dios con toda reverencia en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no hay conocimiento, o no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en este día? Cierre sus ojos y pídale a Dios que le hable a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora. Te pedimos que tú hables a tu pueblo que se ha reunido aquí para adorarte a ti, Señor, pero también para escuchar tu voz, Dios mío. Dame esa palabra, Dios mío, que tu pueblo necesita hoy. Señor, pon tu sabiduría en mi mente y en mis labios para hablar, Señor, a tu pueblo la verdad de tu palabra. Quita todo lo que estorbe en nuestras mentes. Prepara los corazones ahora. Salva, liberta, transforma. Produce vida en tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Te lo suplico, Dios, y te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermano? Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mire a ver si puede alabar a Dios. Mire a ver si puede usted adorar a Dios, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. En estos días, hermano, quizás ustedes que están en su mayoría pues ubicados o absorbidos por la forma de servir al Señor en una ciudad pequeña donde la comunicación o la relación con otros
grupos cristianos en otras ciudades, pues está bastante limitado por la distancia. Se nos hace difícil ver lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios en general. Y yo quiero informarles a ustedes, quiero que estén al día también de esto, porque lo que está afectando en otros lugares nos afecta a nosotros también. Gloria al Señor. Yo creo que ustedes están aquí esta mañana porque aman al Señor. No porque vienen a verme a mí, porque ¿qué puede haber en mí que usted venga a ver, verdad? Pero el Señor está aquí en este día. Él ha prometido que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. No tiene que haber música ni haber gritos para que el Señor esté. Solo tenemos que estar aquí reunidos en su santo nombre. Y cuando los creyentes se juntan a buscar de Dios, uno siente la presencia del Señor, como la sentimos en este día aquí, hermano. Gloria al Señor. Para mí no hay nada más triste que hayan líderes que utilizan las manipulaciones verbales y hasta todo un show para manipular las mentes de la gente y hacerlos sentirse bien por un momentito. La obra que hace el Espíritu de Dios no hay hombre que pueda superarla, ni hay show que pueda ocuparla. Nosotros creemos en el poder de Dios que transforma las vidas, que liberta a los cautivos del diablo. El Dios que nosotros predicamos, no hay brujo, ni hechicero, ni santero, ni espiritista que se pueda enfrentar con Él. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y el diablo no puede fajarse con Dios de frente, ¿sabe? Porque si usted estudia la palabra se da cuenta que cuando vayan a ejecutar la orden que ya está dada, porque de que el diablo va para el lago de fuego no es algo que se va a discutir después, eso está listo ya. El diablo es un reo sentenciado a una condena eterna en el lago de fuego. Solo que está en espera de sentencia, de que se cumpla la sentencia que ya está dada. Y mientras él está esperando eso, pues trata de hacer todo el daño que puede. Pero no es otra cosa que un instrumento de Dios para separar al que sirve del que no sirve. ¿Ve? Pero cuando al diablo lo vayan a llevar para el lugar que le espera, donde él no quiere ir, pero tiene que ir, y que no va a gobernar ni andar con un tridente pinchando a la gente en el infierno, eso es una mentira católico-romana. Un ángel de Dios, dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, descenderá con una cadena en la mano y lo echará ahí al abismo y lo cerrará por 1000 años. Eso me dice a mí que el diablo no puede fajarse con Dios, hermano. Si solo un soldado del cielo lo puede amarrar, ¿qué será si Dios lo tocara con un dedo? Por eso cuando se menciona el nombre de Dios, el diablo tiembla. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pero el enemigo, eso no quiere decir que el enemigo no hace daño. Si usted se deja, el diablo lo destruye. Ahora hay algo que todo creyente debe saber. El diablo no puede hacer nada en usted si usted no lo deja. Si usted no le abre la puerta de su vida. Y el diablo sutilmente trata de que usted le abra las puertas. A mí se me asemeja eso mucho a lo que ocurre con la internet en el día de hoy. Que a usted le aparecen avisos hasta que parecen oficiales. Y aparece un aviso en su computadora que dice que es del FBI. Y que quieren sus datos porque usted está siendo investigado por haberse metido en páginas que no debía meterse. Y cuando le mandan eso a alguien que de verdad lo ha hecho, se pone a temblar de pies y cabeza. Y como hay tanta gente haciendo cosas en oculto que no debe hacer, pues enseguida dan sus datos y no saben que no es el FBI, que es un pirata que quiere sus datos para acabar con usted. Así el diablo manda señales, hasta haciéndose pasar por Dios, usando el nombre de Dios, diciendo que Dios dijo cuando Dios no ha dicho, ¿verdad?
Y la iglesia de Jesucristo, en su historia desde el principio, ha estado señalada por ataques de las tinieblas tratando de sembrar confusión, de una forma o de otra. ¿Verdad que sí? Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo ahora. Y la gente, como se dejan engañar, porque cuando uno no acepta la verdad, pues entonces está abriendo la puerta a la mentira. Eso es como cristianos que no están aquí hoy porque no quisieron venir, porque les era más interesante a ellos ver la canonización de 2 bandidos. Yo no le puedo llamar otro nombre a esas personas, porque un estafador es un bandido. Un engañador no puede ser una persona de bien. Y hace muchos años, cuando yo no había aún nacido, hubo un hombre al que se le dio el cargo principal de la religión católica romana. Hizo y deshizo y acabó. Tanto que cuando lo quitaron, no querían ni que su nombre estuviera en el Vaticano. Y todos los movimientos que hizo fue para tratar de eliminar el evangelio de sobre la tierra. Ese hombre pasó, le llamaron Juan 23. No se llamaba así, es un título que le dieron. Más recientemente, ya en la historia moderna que usted y yo vivimos, otro hombre llamado Karol Wojtyła, un asesino de guerra nazi, comprobado, fue establecido como papa en Roma y se le puso el nombre de Juan Pablo II. Lo primero que hizo fue tratar de cambiar algo que el Espíritu de Dios estaba haciendo dentro de la Iglesia Católica. Porque Dios comenzó un movimiento carismático dentro de la religión católica romana. Y católicos cansados de ver a sacerdotes pedrastras, violadores, homosexuales y engañadores y abusadores de menores, se dedicaron a orar de verdad. Y el Espíritu de Dios empezó a tratar con esas personas. Y lo primero que empezó a ocurrir es que comenzaron esta gente a orar. Cuando alguien empieza a buscar de Dios, lo encuentra, ¿sabe? Aunque esté inclinado frente a un muñeco, si se pone a buscar de Dios, lo va a encontrar. No estoy diciendo que los muñecos sean correctos. Es que la Biblia dice que a la gente, dice el apóstol Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, del verso 30 en adelante, explica que los hombres a ciegas buscan a Dios, aunque Él no está lejos de ellos. Usted no necesita un muñeco para buscar de Dios. Cuando usted pone un muñeco delante, está poniendo una pared para no verlo. Pero a pesar de poner ese obstáculo, Dios se revela a la vida de las personas. Entonces este nuevo sacerdote, nuevo para aquel tiempo, porque ya falleció, tomó el control de eso que el Espíritu de Dios estaba haciendo. Y se autoproclamó el fundador del movimiento carismático católico. Él no formó eso, solo formó el Espíritu de Dios. Y lo único que hizo ese sinvergüenza fue exigir que en todas las reuniones carismáticas estuviera presente la imagen de la Virgen María. Eso fue lo único que hizo ese hombre. ¿Para qué? Para detener la obra del Espíritu Santo. Y yo era un jovencito de 20 años de edad. Ya tenía como 23 años de edad, cuando Dios me dio el privilegio de llegar de misionero a la República del Perú. Y comencé a trabajar en un barrio humilde en el sur del Perú. Comencé a escuchar de ese movimiento carismático y veía decenas y decenas de mujeres en una de las habitaciones de la iglesia católica gimiendo, clamando. Yo decía, pero ¿serán cristianos evangélicos? Porque los católicos no oran de esa manera. Los católicos rezan con unas bolitas. Yo no sé mucho de eso porque yo nací en este ambiente acá. Pero yo los he visto. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores.
un rosario, ¿verdad? Y yo escuché por primera vez, porque en mi país no lo había oído, en un culto carismático católico, cantando alabaré, alabaré, alabaré. Y yo dije, los evangélicos se metieron ahí. No eran ellos que estaban repitiendo las alabanzas de los evangélicos, himnos del himnario, cánticos que son un mensaje de Dios. Y yo era un jovencito, pero yo decía, no hay nadie en esta tierra que empiece a invocar a Dios y no empiecen a pasar cosas. Aunque tenían un muñeco de María allí, lo que ellas estaban haciendo era distinto a lo que la religión católica romana practica. Y yo vi la mano de Dios en ese proceso, en el que el Papa de ese tiempo, por llamarle como le llaman ellos, porque no es otra cosa que un hombre igual que nosotros, y más con una falda de mujer, que no sé por qué la usan así, o con una sotana negra, no entiendo eso. Pero cómo el Espíritu de Dios comenzó a obrar en esas vidas y a ver entre ellos mismos arrepentimiento. Para hacerle corta esa parte, hermano, tuve la bendición de que un grupo de esas personas, no 2 o 3, sino más de 300 personas, me llamaron por teléfono porque escuchaban nuestro programa a través de la radio en la ciudad de Arequipa, en el Perú. Y me pidieron que estuviera presente en una de sus reuniones católicas. Hablaron con el sacerdote y el sacerdote le dijo, no, el pastor no puede entrar aquí adentro. Yo le dije, si me quitan los muñecos me paro allí. Pero logramos hacer una reunión en una casa de una persona importante en la ciudad, que tenía una casa grande, y allí se reunieron más de 300 personas. Nos sentamos allí. Yo me asombré del parecido que tenía el servicio que ellos daban a los cultos evangélicos. Primero pensé, estos católicos nos están copiando porque saben que tenemos éxito. Pero después me di cuenta que no era copia, era el Espíritu de Dios tratando con ellos. ¿Por qué me di cuenta? Porque yo era un pastor evangélico, estaba allí. Y esas personas, con toda la sinceridad del mundo, me pidieron ellos. Yo traía una enseñanza sobre la salvación, pero el tema que ellos me impusieron fue, háblenos de la idolatría. Y yo dije, el Papa no puede estar en esto, y el cura tampoco. Aquí está el Espíritu Santo señalando lo que hay que hablar, señalando de verdad el alimento que necesitan esta gente. Y yo oré al Señor, Señor, dame sabiduría. Fui, gracias hermana, Dios la bendiga. Vamos a hacer un paréntesis. Hemos tomado una ofrenda misionera de $569. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso, hermano? Aleluya. Óigame, el Señor me dio gracia para hablarle allí. Y yo tenía el cuidado de no ofenderlos. Así que les hablé de lo que dice la Biblia. Le dije, ¿cuántos tienen su Biblia católica? Todo. Pues présteme su Biblia católica. Y era una versión latinoamericana de aquella católica. Y lo abrí en el libro de Éxodo capítulo 20. Y aquí están los 10 principales mandamientos que se conocen como el Decálogo. Y lo primero que dice allí es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Jesús dijo que este es el más grande, importante mandamiento que existe. Aquí dice, en los evangelios Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Jesús resumió los 10 mandamientos diciendo, hay 2 mandamientos importantes. Número 1, amar a Dios, y número 2, amar al prójimo. Los mandamientos se pueden dividir en esos 2 grupos, el amor a Dios y el amor al prójimo.
Si no ama a Dios, no puede amar al prójimo. Y si no ama al prójimo es porque no ama a Dios. ¿Ve? Les busqué en su propia Biblia la prohibición de construir o fabricar figuras o imágenes de los santos que están en el cielo. Pero le dije, y de los santos que están en la tierra. Y enseguida alguien me interrumpió. ¿Y cuáles son los santos que están en la tierra? Yo me imagino que iban ellos por el camino de que es el Papa. Y entonces yo les expliqué, un santo es una persona que sus pecados han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Que su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Que es un hijo de Dios. Y no necesita morirse para ser santo. Ay, si me escuchara el Vaticano aquí esta mañana. Y están tratando, haciendo un show de miles y miles y millones de gente para tratar de hacer santo a dos. Y aquí hay más de 80 santos sentados. ¿Cuántos Cristo ha perdonado sus pecados aquí? No nos beatificaron, ni buscaron que nosotros hiciéramos milagros. Para ser santo no hay que hacer milagros. Para ser santo lo que hay es que ser limpio. Amén. Porque hemos sido santificados por el Señor, por su gracia. Y yo le expliqué qué era ser un santo. Entonces está prohibido construir una imagen de los que están en el cielo y de los que están acá abajo también. No puede haber imagen ni de los que están vivos ni de los que están muertos para nosotros adorarla. Porque no, eso no es que usted tenga prohibido tomarse una fotografía. Si no, estuviéramos perdidos todos. O estuviéramos en un grave conflicto con las autoridades. Porque usted necesita un documento con una foto. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Yo les explico la palabra. Trato de terminar. Porque lo que quería era que fuera Dios quien obrara en ellos. Pero empiezan a hacerme preguntas allí. Y me cogió la noche, hermano. Ya era la medianoche y seguían haciéndome preguntas y yo contestándole. Y como yo vi que se abrieron, pues yo también. Terminamos la reunión y empecé a recibir llamadas de estas personas. Necesito hablar con usted en privado. Y empezamos a tratar, hermano, personas ancianas y adultas. Y yo era un jovencito de 23 años. Pero yo sabía en quién había creído. Y sabía que ellos estaban errados. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el poder lo tiene Dios. Y no fue Juan Pablo II el que hizo eso. Eso lo hizo el Espíritu de Dios. Hoy hay en el mundo entero iglesias carismáticas que salieron desde el catolicismo romano. Que ya no tienen una imagen al frente. Que están llenas de la gracia de Dios, de la presencia del Señor, y que son tan hermanos nuestros como ustedes que están aquí. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Pues estos dos hombres, que cada uno en su tiempo hizo cosas mal hechas. Entre ellas hablaba la hermana que dirigía aquí, que este hombre estuvo en Cuba. Entonces eso fue un show mediático, hermano, de un gobierno que estaba a punto de desaparecer. Y necesitaba agarrarse aunque sea de un clavo caliente. ¿Ve? Y el Vaticano se prestó para eso. Y después que había excomulgado a Fidel Castro por 50 años, lo volvió a recibir dentro de la Iglesia Católica y le dio la bendición a Fidel Castro y a la mujer de Fidel Castro y a los hijos y a todo el mundo. Todo eso era un show. Ese hombre que se le puso por título Juan Pablo II murió, y si no se arrepintió está en la condenación eterna. La salvación no se alcanza por el título de una organización religiosa. Al contrario, las prácticas de una organización religiosa pueden dañarnos nuestra salvación. Pueden hacer que nuestra vida espiritual sea afectada de tal manera
que corte nuestra relación con Dios. Y eso es lo que quiero hablarles en este día, hermano. Yo estoy contento con la actividad de jóvenes que ha habido esta semana aquí. Hemos tenido una campaña preciosa. Los jóvenes se han esforzado, han hecho algo muy bonito, bien organizado. Cada devocional, cada cántico, gloria al Señor. Quizás hay hermanos de nacionalidades caribeñas que no están acostumbrados a la forma de cantar los hermanos centroamericanos. Yo me siento muy feliz de tener hermanos que me están enseñando a cantar como guatemaltecos. Amén. Dios usa a los guatemaltecos también para alabarle a Él. Yo quiero decirle que en Guatemala hay un montón de sectas y grupos llamados evangélicos que no lo son. Y super mega ministerios que no son más que super mega estafas. Pero también hay hombres de Dios y mujeres de Dios sencillos que aman a Dios y sirven a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué está pasando? Que esas mega y superestructuras están robándose alabanzas que componen hijos de Dios y la toman como de ellos, ¿verdad? Y hay creyentes que no conocen y dicen, bueno, que cantaron en una alabanza ahí y eso es de tal grupo. Hace muchos años yo estaba de misionero en el Perú y cantaron en un culto ese cántico que dice en el Salmo 22, la Biblia lo testifica que Él habita en la alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos saben ese cántico? Pues yo me encontré un peruano en la parte norte del país que me llamó aparte en una campaña y me dijo, pastor, ¿usted es cubano? Sí. Usted sabe que eso no es un himno. Yo le dije, ¿por qué? El Salmo 22 es un salmo. Me dijo, no, la música de ese cántico es una canción cubana famosa. Yo nunca he oído eso. Sí, y me la cantó. Y la canción decía, en la finca de Manuel están matando los chivos. Ay, mamá, lo están matando. Solo me sé ese pedacito porque me causó gracia como a ustedes. Y lo que se me ocurrió en ese momento fue decirle, eso le pasa a usted porque está oyendo música mundana. Pues como yo no oigo música mundana, yo no sabía que eso así. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Cristo, hermano. Y hoy cantaron los hermanos una alabanza muy linda aquí, ¿verdad? Bien ensayado, bien preparado por todo, que Dios los bendiga. Pero hay personas que escuchan esto y luego oyen en emisoras o en canales de televisión llamados cristianos, que esta nueva corriente de prosperidad y de apostolado falso que se está levantando, usan esos cánticos. Entonces dicen, el pastor Ezequiel está copiando los cánticos de esa gente. No, ninguno de esos bandidos puede proclamarse dueño de las alabanzas que usa el pueblo de Dios para adorar a Dios. Y a mí no me importa lo que alguno de ellos haga. Yo sé a quién le estoy cantando. Yo sé a quién estoy adorando. Amén. Cuando yo digo el Señor es mi rey, mi todo, ¿a quién le estoy cantando? ¿A Cas Luna? No, yo no le estoy cantando a Cas Luna. Yo le estoy cantando a Jehová de los ejércitos. Le estoy cantando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mi alma se eleva en adoración a Dios. Y si alguien se siente afectado porque oyó ese canto en un lugar donde no está Dios, pues mi respuesta es la misma. Eso le pasa por meterse donde no debe estar, por oír a quien no debe oír. Porque si usted oye a Dios y al diablo y oye las dos conversaciones, usted se va a confundir. Porque el diablo le va a hablar parecido a Dios. Y sepa que los brujos usan la Biblia. Sí. Usted tiene que estar claro en lo que ha creído. Y sobre todo basar su fe no en tradiciones de hombre,
sino en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Satanás, que el Señor lo reprenda, no ha logrado en alrededor de 2000 años de historia de la iglesia destruir la verdad de la fe. Ha tratado y sigue tratando, pero no lo ha logrado. Y con la ayuda del Señor no lo logrará. Nosotros creemos de todo corazón en la necesidad del ser humano de arrepentirse de sus pecados, de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo creo de todo corazón que Dios es amor. Y que Él quiere salvar a todos los hombres. Bajó la alabanza. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cuántos creemos eso? Que nadie me venga con el cuento de que Dios solo quiere que se salven 2 o 3. Que a Dios le gustan las cosas pequeñas. Parece que no conoce al Dios del que estamos hablando nosotros. Porque el Dios que nosotros creemos y predicamos creó el universo entero. Y por cálculo nada más, sí, por un estimado, los científicos dicen que hay más de 1000 millones de galaxias. Y el Sol, donde nosotros somos parte de este sistema, es un puntito solo en esta galaxia. Imagínense si es grande nuestro Dios. Y es tan grande que toda esta inmensa galaxia que se conoce como Milky Way, la Vía Láctea, Dios la mueve con sus deditos así. Dios la extiende con su mano. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es grande? Dios es grande y se fija en lo pequeño también. ¿Verdad que sí? Y Dios no quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos. Cuando Dios planificó la salvación de la humanidad, Dios preparó un Salvador. Y esto lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó un Salvador para que su sacrificio fuera suficiente para el perdón de todos los pecados de cada uno de los seres humanos de todas las épocas. La sangre de Cristo no alcanza para unos poquitos. La sangre de Cristo es autosuficiente. Abastece todas las necesidades de la humanidad. Y eso lo aceptan desde los que creen en la predestinación de personas para salvación y perdición, hasta los que creen que todos tienen la misma oportunidad. Todos aceptamos que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, que no hace falta más ninguno, y que es suficientemente poderoso para salvar a cada ser humano. Como todos aceptamos que Dios le ha dado a todos los seres humanos libre albedrío. El ser humano tiene una capacidad que no lo tienen los animales, que no lo tiene nadie más en la creación que nosotros. El privilegio de escoger a quién servimos. Y cada ser humano tiene que tomar esa decisión. Yo no puedo tomar la salvación por mis hijos, como hay estafadores engañando por ahí y hasta bautizando a unos en lugar de otros. ¿Tú quieres que tu hermanita sea salva? Ah, pues ven, yo te bautizo a ti y ya, vale para ella. Eso es una estafa, eso es un engaño. Nadie puede bautizarse sin antes, por eso es que no bautizamos a los niños, sin antes esa persona tomar su decisión personal. La decisión más importante de cada ser humano es aceptar a quién va a servir por la eternidad. Independientemente de la responsabilidad que conlleva servir a Dios.
y de la responsabilidad de serle fiel a Dios toda nuestra vida. Toda la vida cristiana comienza cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Puede ser hijo de un pastor, de un diácono, de un evangelista, o de un borracho o de un ladrón, o del estafador más grande que haya habido en la historia. Podría mencionar los personajes más siniestros que ha habido en la humanidad. Aún ellos mismos, si su decisión por Jesucristo es real y sincera, Dios puede perdonar sus pecados, libertarlos de las ataduras del diablo, escribir su nombre en el cielo y salvar su alma. La salvación es un acto que ocurre cuando el ser humano recibe a Jesucristo como su Salvador. No se nace salvo. La salvación es algo que se acepta, que se recibe. La Biblia dice que es un don, es un regalo de Dios, que es gratuito. Por eso se le llama de pura gracia. Bendito el nombre del Señor. Y es triste que se me esté yendo el tiempo, porque yo tengo unas 4 horas más para enseñarle aquí. ¿Están dispuestos a quedarse 4 horas conmigo acá? Yo tengo buena vista, ¿sabe? De lejos veo bien, sobre todo las expresiones de los rostros. Dios nos ha dado libertad, hermano, para escoger a quién servimos. La expresión de Josué al pueblo de Israel, yo creo que no ha habido llamado más real y directo que el llamado de Dios a Abraham. El llamado de Dios a Israel. La elección de Israel es algo, es un punto y aparte, ¿verdad? Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero la iglesia de Jesucristo es el Israel espiritual. Así que hay un paralelo allí, unas similitudes entre Israel y nosotros. Y cuando Josué le dice a la nación de Israel, escojan ustedes a quién sirven. Esa es, yo creo, la mejor definición que hay en la Biblia de libre albedrío. Porque Josué se lo está diciendo a una nación escogida. Ellos eran los elegidos de Dios. Si hablamos de elección, ¿a quién Dios se ha elegido con una elección tan directa como a la nación de Israel? Que Dios le dice, mi amor por ti es eterno. Es imposible romper el pacto que hay entre Dios y la nación de Israel. Tanto así que no importa las cosas que han pasado con Israel en la historia, Dios dice al final, todo Israel será salvo. La nación de Israel tiene seguro el cielo, hermano. Pero como individuos, y ahí está la diferencia, una cosa es yo y otra cosa es la iglesia. Si yo estoy dentro de la iglesia, soy parte de la elección de Dios de la iglesia. Pero si me salgo, se me va el tren. Y Josué les invitó a decidir si seguían montados en el tren o se bajaban. Porque usted se puede bajar de este tren. Que nadie le venga con un cuento por ahí. Y eso es lo que quiero hablar en este día. Aunque sea referirme por encima, porque ya se me fue el tiempo. Josué le dijo a la nación de Israel, escojan ustedes hoy. Este es el día de escoger a quién van a servir. Porque su futuro depende de a quién usted sirve. Si usted decide dejar de servir a Dios, su futuro está negro, hermano. Está perdido. Escojan hoy a quién sirven. A los dioses que sirvieron nuestros padres del lado de allá del río. O a los dioses que la gente ha servido en esta tierra. O al Dios que nos sacó de Egipto y nos trajo acá. ¿A quién van a servir? Pero ya yo tengo mi decisión, dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese día, la nación en general dijo, a Jehová serviremos y solo a Él.
Pero la realidad fue que no todos le siguieron sirviendo. Usted sabe que Israel se fue cautivo, que murieron en el desierto antes de ese día porque escogieron los ídolos antes que a Dios. Y Dios les dijo, y por eso lo leímos en el libro de Hebreos capítulo 3, no entrarán. Y yo creo que si Dios dijo no entrarán, no entraron. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Mire, no sé qué tiempo me dan. Oiga bien, la iglesia cristiana ha pasado diferentes etapas. Como en el año 300, después del nacimiento de Jesucristo, la iglesia fue seducida por la idolatría romana y se formó a través de un emperador romano. Se formó lo que hoy es la Iglesia Católica Romana. Ese emperador dijo que había visto una visión en el cielo y que en esa visión vio la señal de una cruz y que había un título que decía: con esta señal vencerás. ¿Ve? Y entonces él aparentó convertirse al cristianismo. Nunca se bautizó en agua ni fue un cristiano, pero él aceptó que en el ejército romano hubieran cristianos. Sacó a los cristianos de las catacumbas, les dio autoridad dentro de su reino, y eso hizo que la iglesia tomara el poder político al final y se hiciera dueña del mundo. Pero siempre, siempre, en la época donde la Iglesia Católica Romana tenía el mayor poder, siempre hubo un remanente de creyentes que se mantuvieron adorando y sirviendo a Dios, perseguidos, muertos, atacados, dando su vida, muriendo en las fieras. El mismo sistema que usaba el Imperio Romano para perseguir a los cristianos, la Iglesia Católica Romana lo empleó para perseguir a los verdaderos cristianos. ¿Ve? Dios en su misericordia levantó dentro de la misma organización católica sacerdotes principalmente que sentían que estaban engañados, que todo el sistema católico romano no era bíblico, y empezaron a aparecer escritores que empezaron a entender que la salvación no era por los méritos que se alcanzaban haciendo sacrificios, sino por la gracia de Dios. Y no fue Martín Lutero. Martín Lutero fue la punta de lanza, hermano, o la punta del iceberg. Esto fue un movimiento poderosísimo que Dios levantó en la vieja Europa, que sacudió los cimientos del Vaticano y se conoció como la Reforma Protestante. En Alemania, Martín Lutero. En Francia, Juan Calvino. Y así en diferentes ciudades y estados importantes. En realidad, Calvino donde estuvo fue en Ginebra, lo que hoy es Suiza. Pero de todo ese movimiento protestante, Dios permitió que el evangelio resurgiera y la gente dejara de ser idólatra. La iglesia romana recibió el golpe más fuerte que recibió en toda su historia, cuando el pueblo empezó a darse cuenta que las palabras que decían estos predicadores eran reales, eran la palabra de Dios, porque es que no les habían dado la Biblia nunca. Y se empezó a traducir la Biblia al alemán, al inglés, al francés, y la gente empezó a leer lo que decía la Biblia y se dieron cuenta que lo que los curas decían era falso. Ellos decían una cosa, eso es lo mismo que le pasa a los católicos de hoy, que la diferencia es que hoy tienen la Biblia y no la leen, porque si la leyeran algo ocurriría en sus vidas. Si tú eres católico romano y te sientes ofendido, si tú que me estás mirando, no el que está en la cámara, sino los que están a través de la cámara. Si tú me estás mirando y te ofendes por lo que estoy diciendo, lee tu Biblia católica, porque la verdad de Dios quita la máscara de los ojos, hermano. Cuando usted lee la verdad, la palabra de Dios, la venda se cae. No importa cuán católico sea y cuántos
besito de, y cuántas velas, y cuántos rezos, y cuántas cruces. El poder del evangelio es más grande que todas las velas, y todas las cruces, y todos los santos, y todos los muertos. Usted ve que hay 2 o 3 millones de gente que van allí a la plaza mayor esa del Vaticano a aclamar a ese hombre. A nosotros nos duele el alma verlo, pero déle una Biblia a esa gente y van a salir corriendo de ahí. Poder en el nombre de Jesús. Pero si por muchos años se decía, no, si lees la Biblia te vas a volver loco. Eso, yo creo que eso ellos mismos lo han soltado para que la gente no oiga la verdad. ¿O usted cree que nosotros tenemos algún poder para convencer a nadie? No, es la palabra la que hace la obra. La palabra de Dios, hermano, se le mete hasta el alma a la gente. Entonces, Dios levantó un movimiento, una reforma. La palabra reforma significa cambios necesarios para mejorar. Eso es reformarse. Hacer cambios para mejorar. ¿Por qué tuvo que haber una reforma? Porque no había evangelio. Lo que había era idolatría. De ahí se estableció lo que se conoció como la iglesia reformada. De donde han salido muchas organizaciones cristianas distintas. ¿Verdad? De esas organizaciones protestantes que llegaron a llamarse reformadas, han salido diferentes grupos. Por el credo que tenían, hermano, algunas de ellas han muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque le han dado más valor a la organización que a la palabra de Dios. Eso es lo que mata a una iglesia. No estoy hablando de ser evangélico, protestante, o ser tradicionalista, o ser pentecostal. Estoy hablando de la diferencia entre servir a Dios basándonos en la palabra y en los credos de nosotros. ¿Ve? Cada organización cristiana tiene un credo, una confesión de fe. Yo creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son coiguales, son eternos. Creo que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para perdonar todos mis pecados. Creo en la obra regeneradora del Espíritu Santo en el ser humano. Y puedo seguir mencionándole lo que en general es el credo cristiano. ¿Verdad? Que con diferentes palabras o con diferentes nombres, cada organización cristiana lo abraza y dice, yo creo esto. A veces en asuntos organizacionales se me lengua la traba. Hay diferencias entre nosotros, pero las bases del evangelio no pueden ser diferentes, hermano. No puede ser que tú me digas, no, yo no creo que Jesucristo es Dios. Y ahí yo digo, o eres testigo de Barrabás, algo está pasando. ¿Ah? Hay confusión. Entonces, de ese movimiento de reforma, hubo quienes le dieron tanto valor a ser ellos los reformados, que se fue organizando una organización mundial de iglesias reformadas, que luego devino en lo que se conoce como el Consejo Ecuménico de Iglesias Reformadas, que es la organización religiosa protestante más grande del mundo. Y que bajo ese nombre se han hecho disparates y medio. El Consejo Ecuménico Mundial se ha afiliado al comunismo. Ha hecho que grupos evangélicos simpaticen con movimientos revolucionarios ateos. Y han habido pastores protestantes que han tomado un fusil y han defendido las ideas marxistas comunistas. O sea, yo no puedo creer que ser reformado es lo más grande del mundo. Yo creo en el valor histórico que tiene la reforma de los protestantes al comienzo. Pero también conozco históricamente que ese nombre se dañó. Y hoy en día, y lo digo con mucha tristeza y con respeto porque sé lo que estoy hablando, la organización evangélica a la que yo pertenezco, el Movimiento Misionero Mundial, tiene personas
que llamándose parte del movimiento misionero mundial, se están llamando reformados. Cristianos reformados. Y es un movimiento juvenil de jóvenes dentro de la misma obra que se están infiltrando y que están sonsacando a nuestros jóvenes, tratando de resucitar ideas y creencias que la iglesia nunca ha aceptado realmente. Yo creo en la gracia de Dios y creo en el poder de Dios para tratar con una vida y salvarla. Lo que no puedo creer es que yo tenga el privilegio de haber nacido con una gracia tan especial que no importa lo que yo haga, tengo asegurado el cielo. Eso no lo puedo creer. No puedo aceptar que dentro de nuestra juventud se haya levantado un supuesto movimiento de reforma, cuando yo creo que si uno ha sido reformado por el poder de Dios, no necesita hacer cambios para mejorar, porque el único cambio lo hace Dios. Al que Dios liberta lo hace verdaderamente libre. Y bajo el lema de sola fe, sola gracia, que es nuestro lema también, pero tergiversando esa expresión para decir que nacieron bajo una gracia especial. En mi país dice, este se cree un niño lindo. O lo voy a decir en boricua, un nene lindo de papá. Y papá no tiene nenes lindos. ¿Sabe quién es el nene lindo de papá? Jesucristo. Y a ese nene lindo lo entregó para salvarme a mí. Entonces yo tengo valor para Dios. Pero no solo para salvarme a mí, para salvar al mundo entero. Mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La soberana gracia de Dios se ha derramado sobre toda la humanidad. Y por ese amor soberano Dios entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la columna vertebral de la iglesia. Lo que nos mantiene vivos es la gracia de Dios hacia la humanidad. No hay más gracia para unos poquitos. ¿Por qué se lo ganaron? Porque son hijos de pastores. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Porque ese era el sumo sacerdote. Y aunque hay unos poquitos bandidos por ahí haciéndose creer lo más grande, sobre esta tierra no hay ningún sumo sacerdote ahora. Jesús ocupó ese título y no necesita más nadie ocupándolo. Se acabaron los Elí, se acabaron los Samuel, se acabó Anás y Caifás, y Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Y por gracia de Dios Él es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos le amamos de todo corazón, hermano? Aleluya. Es una lástima, hermano. Mire, hablando de la capacidad del hombre para decidir voluntariamente, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y se lo está diciendo a Israel. Yo quise, pero tú no quisiste. Eso se llama libre albedrío. Yo quise, dice Dios, yo quiero tu salvación. Si tú te pierdes no es porque yo no quiero. Tú no quisiste. Cuando yo invito a alguien a comer algo, esa es mi costumbre. No espero que todos la tengan. Pero si yo invito a otro a comer de lo que yo estoy comiendo y me gusta lo que estoy comiendo, ¿quiere, hermana?
hermana Rosaura quiere. Y me dice, no. Y yo le digo, nos alegramos. Así hay más para mí. Pero el Señor no hace eso. El Señor te dice, ¿quiere? Y tú dices, no. Y Él dice, me duele que no quieras, porque sé lo que te espera. Eso es gracia de Dios, eso es misericordia. Por eso leímos en el texto de Hebreos 3, todo el tiempo incliné mi misericordia hacia un pueblo rebelde, contradictor. Yo le mostraba misericordia y ellos la rechazaban. Y eso causaba dolor en el corazón de Dios. A Dios no le alegra el rechazo del hombre hacia Él. Hay quienes están presentando el rechazo del ser humano como una necesidad para que no culpen a Dios de la perdición de él. No, jamás nadie podrá culpar a Dios, porque sincera y graciosamente, si se puede decir, por pura gracia, Dios ha brindado su salvación a todos. No hay lugar a duda. Dios no es culpable de que Él seleccionó a unos para perdición. No, Él le da la oportunidad a todos. Si tú la rechazas, es tu problema. Causa dolor en el corazón de Dios, pero fue lo que escogiste. Como los hijos nuestros, que queremos lo mejor para ellos, pero a veces escogen un mal camino. Y nos duele y luchamos contra eso. Y por misericordia de Dios a veces logramos sacarlos de ese camino, pero otras veces fracasamos. Y lo vemos con dolor, pero no nos queda de otra más que orar. Pues Dios no es que le quede más de que orar. Dios tiene que condenarlos. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se puede resistir la invitación o no? Se lo está diciendo Dios a Israel. Israel rechazó el llamado de Dios. Por eso Dios levantó a la iglesia, para provocarlos a celo. Gloria al Señor. Algunos hablan hasta de una expiación limitada. La sangre de Cristo es para unos pocos. Pero mi Biblia parece que dice otra cosa. ¿O será que yo estoy entendiendo mal? Mire a ver si qué dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Lo tienen ya? Perdón, primero vamos a ir a primera de Juan capítulo 2, verso 2. Tenga ese otro texto porque enseguida vamos para allí. Primera de Juan 2:2. Estamos hablando de lo que ellos llaman, hermano, y yo no estoy hablando en contra de otra organización. Estoy tratando algo que está aquí adentro, dentro de la obra, y que hay que coger el bisturí y sacarlo. Eso nunca se ha aceptado aquí. Amén. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Es un texto muy conocido. El verso 1 dice, ¿cómo dice el verso 1? A ver. Si alguno ha pecado, dice, no pequéis. Quiero que me lo lean. A ver, alguien me lo lee. Hijitos míos, amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese es un texto para los creyentes, ¿verdad? Ahora, el verso 2 habla de lo que abarca la expiación. ¿Será que Cristo murió solo por los que iban a ir al cielo? O ese texto dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de 2 o 3 más. Oiga, ese texto abarca a cada rincón de la tierra.
Por eso les dije hace un rato, aunque algunos me miraron así como diciendo, ¿de dónde sacó esto? La sangre de Cristo alcanza para perdonar al último pecador sobre la tierra. Por todo el mundo. Jesús no murió por unos pocos. Tápele la boca al diablo con esa palabra. Jesús no murió por unos pocos. Jesús murió por mí, por mis hijos, por mi sobrino, por mi sobrina, por mi tío, por mi tía, por mi vecino, por mi vecina, por el mundo entero. Resulta que hoy se nos está levantando una juventud dentro de nosotros mismos diciendo, yo soy predestinado para el cielo. No piense mal, yo creo en la predestinación, porque la Biblia la enseña. Y yo creo todo lo que la Biblia enseña. Yo creo que Jesús, desde antes de la fundación del mundo, predestinó la iglesia para el cielo. La iglesia no está para sentarse en los tronos de esta tierra, ni para ser gobernador de Guatemala, ni para llegar a ser presidente de ningún país. La iglesia fue preconcebida por Dios para habitar los lugares celestiales. El lugar de la iglesia no es la política. El lugar de la iglesia no es la economía. El lugar de la iglesia es el cielo. Por eso el Señor dijo, buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el lugar nuestro. Lo demás Dios lo da por añadidura. Y como nos añade, porque yo pesaba 119 libras cuando salí de mi país. Mire cómo me ha añadido, hermano. No solo en mi carne, sino en las posesiones que me ha dado. Yo salí con una maleta que solo tenía pañales, no desechables, de los que se lavaban así. Y Dios me ha añadido una familia, hasta una nietecita por ahí. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado. Pero el lugar de la iglesia es el cielo. Eso nadie lo puede negar. Yo creo de todo corazón eso. Creo que Dios predestinó a Israel para el cielo también. Dios predestinó a nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador. El Cordero de Dios fue preparado para nuestra salvación desde antes de Dios hacer a Adán. A Dios nada le cogió de sorpresa. Dios es un Dios que planifica las cosas. Lo que no puedo aceptar es que haya 4 bandidos con el pecho inflado diciendo, yo soy predestinado. Yo me merezco que me lo den todo. Y yo no tengo que hacer nada. Y yo puedo hacer lo que me da la gana. Y no importa cuánto yo peque, yo soy ciudadano del cielo. No importa que yo no lo acepte, yo estoy predestinado. Eso se lo engañó el diablo. Porque si Israel, que nacieron ya con sangre judía, y que son parte de la herencia de Abraham, Dios le dice, escojan a quién sirve. Ustedes tienen derecho a escoger. Y si se salen del tren, se quedan. Porque la iglesia es como el tren que va hacia el cielo. Y si usted se baja de él, usted se queda acá abajo. Aunque estuvo montado en él. Ay. San Juan 1:12. Le dije ahorita, más a todos los que le recibieron. Ahora los jóvenes se le están enseñando o están pasándose la vocecita entre ellos, porque ahora se ha dado como la moda de que no quieren escuchar enseñanzas de viejos. Le dan más valor a lo que dicen los otros jóvenes como ellos. Y ya no solo se llaman cristianos reformados, sino Reforma 2. Porque algunos creen que estamos ausentes de lo que está pasando. Yo tengo pelo en la cabeza y los tengo blancos, no es por gusto, ¿sabe? Lo voy a decir en cubano, no me estoy chupando el dedo aquí. Porque Dios me ha hecho responsable de velar por las almas que están a nuestro cuidado. Y si hay otros pastores que le importa poco lo que pasa en la congregación, a mí me interesa ir al cielo, no solo yo, sino los que Dios ha puesto en mis manos. Y no hay nada peor que ver la gente siendo engañada. Y el eslogan ese de Reforma 2, una segunda reforma dentro de la iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Suena agradable, porque todo lo nuevo es agradable.
pero es el mismo veneno de hace 6.000 años. La misma forma de Satanás poner en duda la mente de la gente. Así que Dios te ha dicho, le dijo a Eva. Y ahora mismo le está diciendo a los jóvenes, así que tu pastor te ha dicho que necesitas arrepentirte de tus pecados. Así que Dios te ha dicho que tienes que aceptar a Jesucristo. Mentira, tú eres hijo de cristiano ya desde la cuna. Tú eres una tercera generación. Mira, mi nieta es una quinta generación ya. Porque hoy estos apostolazos, todo lo ven a base de revelaciones. Y un apostolazo de eso estaba dando una referencia de mi familia. Y hablando de un familiar mío, dijo, esta es hija de pastor, nieta de pastor. Y yo dije, qué mentiroso, porque mi abuelo nunca fue pastor. Pero hablan para envanecerse y creerse. ¿Qué valor tiene que yo haya sido pastor o mi padre pastor? En cuanto a mi salvación, lo único que tiene valor para mi salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ni mis raíces bautistas, evangélicas o pentecostales, o católicas, o cubanos, o puertorriqueños, o americanos. No, lo único que vale aquí es lo que Jesús logró en la cruz para mí. Por eso dice el Señor Jesús aquí, a los que le recibieron. Entonces hace falta recibirlo, ¿no? ¿Quién le dijo a estos muchachos que pueden ir al cielo sin recibirlo? El mismo diablo que no quiere que vayan al cielo. Amén. Porque si usted tiene que sacar un boleto para montarse en un avión y alguien viene y le dice, no te preocupes, que puedes viajar sin boleto, pues alguien se lo va a creer y va a ir a la fila allí, pero se va a tomar la sorpresa que está la azafata así. Boleto. No, yo no tengo boleto. ¿Y dónde está tu boleto? A mí me dijeron que podía subir sin boleto. ¿Cree que lo va a lograr? Pues hay quienes quieren entrar al cielo sin boleto. Y aquí este texto, márquelo allí. San Juan 1:12 dice que tiene que haber un boleto. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Sigue creyendo en el nombrecito ese de Reforma 2. Otros creen en el nombrecito de G12. Ni G12, ni Reforma 2, ni Movimiento Misionero Mundial. Jesucristo de Nazaret es el nombre sobre todo nombre. Y sin Él no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, qué contundente es la palabra, hermano. Cuando yo digo esto me parece estarle dando un macetazo al diablo así en la cabeza. ¡Aleluya! Lo que pasa es que si los pastores nos callamos la boca, el diablo va a tomar ventaja sobre nuestros muchachos. Y van a ir camino al infierno creyendo que van hacia el cielo. Pero no se dan cuenta, van caminando para abajo. Dice, ay, qué lindo el cielo, mire qué suave. Que van para abajo. Porque hacia arriba cuesta trabajo, ¿sabe? Aleluya. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Así que son del cielo. Le decía uno de estos bandidos a mi hijo, porque no le puedo llamar otro nombre. Perdónenme que yo mencione esa palabra de bandido tanto, porque hay tantos bandidos, mano. Hay que identificarlos. Sí. Le decía uno de estos a mi hijo, si tú eres nieto de pastor, hijo de pastor, tú estás viviendo una vida demasiado apartado de los disfrutes de esta vida. Cógelo más suave, tú estás predestinado para el cielo.
Tú naciste con el cielo adentro. Qué mentiroso es el diablo, que el Señor lo reprenda. No son engendrados de sangre. ¿Sabe lo que es engendrado de sangre? ¿Dónde está mi hijita pequeña? Están cocinando. Su hijo de sangre. La hermana Leticia engendró a esa muchachita que está ahí. De sangre y carne. Amén. Pero los creyentes no somos engendrados de sangre y carne. Usted no es cristiano por papá o por mamá. Y si piensa ir al cielo agarrándose de la falda de mamá, le tengo una mala noticia, la falda se queda ahí. Porque estos trapos no sirven para nada allá. Pueden valer $1000 acá, allá. Allá las vestiduras son blancas. Allá la ropa es espiritual. Amén. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Oiga, por mucho que yo quiera que usted vaya al cielo, yo no lo puedo llevar. Es por la voluntad de Dios, no la mía ni la suya. De carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Entonces el asunto no es solo, yo también soy del grupo, porque yo fui el domingo ahí y le aguanté la lata al pastor. Mire, ya son las 1:30 y sigue hablando. Usted no va al cielo por pasar trabajo aquí hoy. Usted va al cielo por la misericordia de Dios. Y usted se salva si hace lo que Dios manda. No el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, y esta gente inventa muchas frases para confundir. Y no, lo que está diciendo ahí no es lo que yo tengo que hacer para alcanzar el cielo, ¿verdad? Es lo que se demuestra que hacen los que son del cielo. Eso es real. Pero eso viceversa también. Porque si yo soy un árbol malo, no puedo dar frutos buenos. Y si yo soy un árbol bueno, no puedo dar frutos malos. ¿Cierto o no? Así que yo tengo como árbol bueno que dar buenos frutos. ¿Quién puede hacerme bueno a mí? Dios puede hacerme bueno a mí. Porque por mí mismo, bueno no hay ni siquiera uno. La obra la hace Él y no nosotros. Para que la gloria sea para Él y no para nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel a que Dios ha limpiado de sus pecados, que le ha entregado su vida a Dios, y el Espíritu de Dios dirige su vida. ¿Qué está buscando Satanás con ese engaño? Levantar una generación de creyentes rebeldes que no se someten a nada ni a nadie, que viven haciendo lo que les da la gana y creen que tienen el cielo ganado. Y eso es una mentira del diablo. Yo veo dos cosas que Satanás está buscando lograr con esto. Primero, si yo tengo el cielo ganado, no tengo que hacer nada para agradar a Dios. Y segundo, si el cielo está ganado para mí desde antes de nacer, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué misioneros? ¿Qué hubiera sido de América Latina? Porque el evangelio empezó del lado de allá, del otro del continente, hermano.
Tuvo que atravesar todo el Atlántico para acá. ¿Qué hubiera sido de nosotros al lado de acá si los hombres del lado de allá no hubieran tenido la pasión de compartir lo que ellos tenían? Porque consideraron que cada ser humano tenía el mismo derecho que ellos. Para mí, el peor pecador que esté caminando por esa calle, lleno de harapos y de vicios, tiene el mismo derecho que yo de escuchar el evangelio. Jesús murió por él como murió por mí. Y es mi deber llevarle lo que yo he tenido. Porque llevándosele puedo en primer lugar quitarme a un enemigo. Hacer del que iba a robar mi casa a mi hermano. Hacer de que iba a meter en los vicios a mis hijos, mi hermano en la fe. Y ya no iba a compartir lo malo que tiene con los míos, sino lo bueno que yo tengo con otros. Porque si algo es hermoso en esta humanidad, es el poder de la evangelización. Quizás usted no le note ninguna razón en un culto misionero hablar de este tema, pero creo que tiene toda la relación del mundo. Entender que la salvación es el privilegio que Dios le regala a cada ser humano, dándole la oportunidad. Para mí esa es la esencia de la evangelización. Llevarle el regalo de Dios gratuito, así como de gracia lo hemos recibido nosotros. Yo no fui salvo porque mis padres eran cristianos. Yo no fui salvo porque mis padres eran pastores. Yo fui salvo por la gracia abundante de mi Dios. Porque siendo un vil pecador, Jesús se fijó en mí. Yo no era un santo aunque era hijo de un pastor. Ni usted es un santo o una santa por ir a la iglesia. Dios es el único que puede hacerlo santo a usted. Él es el que justifica. Él es el que santifica. Él es el que transforma. Él es el que da vida. Y Él es el que da oportunidad, hermano, a cada ser humano. A mí hay algo que me emociona y es cuando veo a una persona, y lo he visto tantas veces, desilusionada de la vida, esclava de vicios. Ya su fe, su esperanza se murieron y está esperando que le llegue la muerte. Nada le emociona, nada le importa, no teme a nadie ni ama a nadie. Pero alguien le viene a hablar de Jesucristo y le habla bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y cuando le dice Dios quiere darte una oportunidad, sus ojos se despiertan, su rostro se interesa, porque es como decirle a alguien que pensaba que ya no había esperanza: aquí está tu rescate. Y cuando las personas que están atadas en vicios y en pecado oyen la invitación del evangelio, para ellos lo que debe llegarle es que Dios le interesa su vida como la nuestra. Usted, como siervo de Dios, nunca debe presentarse como la persona buena que le está dando un chance a ese pobre desgraciado. Esa persona no es un pobre desgraciado. Esa persona es un alma por la que Jesucristo murió, como lo soy yo también. El alma de un ser humano es de preciosa estima delante de Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde, a ti que me estás escuchando, en este lugar o en cualquier otro lugar, si Dios te ha hecho creer que eres un miserable, que tu vida no tiene valor, que las cosas que has hecho son tan graves que para ti ya no hay oportunidad, te quiero avisar esta mañana que te han engañado, que tu alma vale mucho para Dios. Y quiero decirte más, la razón de ser de este culto eres tú. Después de Dios, tú eres la persona más importante en esta reunión. Si estás en pecado, la razón de ser de la iglesia eres tú. La causa por la que la iglesia todavía está en la tierra es para salvarte a ti. Todo el esfuerzo de la iglesia,
toda la infraestructura que la iglesia tiene en esta tierra es para rescatar a los perdidos y llevarlos al cielo como príncipes de Dios. Tú no entrarás al cielo como un mendigo, vagabundo y descarriado. Tú entrarás al cielo como un hijo de Dios, como un príncipe o una princesa del cielo. Porque esa es la forma que Dios trata a sus hijos, aunque hayan sido pródigos. Jesús dio una enseñanza de cómo el Padre recibió a su hijo, le puso un anillo en su dedo e hizo una gran fiesta y dijo: este mi hijo estaba perdido y es hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y el descarriado, el que apacentaba cerdos y no le dejaban comer ni algarroba, era el centro de la fiesta. Todo el honor era para él. Por eso no exagero cuando le digo hoy: todo lo que Jesús ha hecho en esta fiesta es para ti, porque tú eres de grande estima para Dios. Si te has cansado del desprecio de la gente por tus acciones, de que el diablo te arrastre por el mundo y se burle de tu desgracia, ven al camino donde Dios te va a honrar, donde vas a ser hecho un príncipe o una princesa de Dios, donde el diablo y el mundo entero te tendrá que respetar. Hoy yo estoy aquí con una corbata y un traje y usted me está escuchando. Si no fuera por Jesús, quizás estuviera en una barra tirado. Tenía muchos planes en mi vida. Pensaba hacer muchos negocios. Pero Dios me cambió todo por un predicador de su palabra. Y hoy me siento la persona más honrada de esta tierra. Cuando una persona reconoce lo que estamos haciendo para el Señor, yo digo: Señor, la gloria es para ti. Porque esto no eran mis planes, esto no eran mis propósitos, esto era el propósito eterno de Dios. La Biblia dice que cosa que ojo no oyó, o que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de ningún hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo tienes que tomar una decisión y el cielo será tuyo. Inclinen su rostro que vamos a orar a Dios. El evangelio de Jesucristo es claro. Puede que parezca fuerte, pero es poderoso para transformar, para libertar, para salvar. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo le he enseñado tu palabra a la iglesia, Señor. Creo en tu poder para transformar las vidas, para salvar las almas. Mira aquellos que te necesitan en este día. Si alguno necesita tu perdón, Señor, te pido que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, les limpie de todo pecado. Señor Jesús, si hay algún creyente que se siente débil en este día, yo te pido que tú le des la fuerza ahora. Dale ánimos nuevos a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Pero sobre todo te pido que perdones a aquellos que piden tu misericordia hoy. Dale a ellos lo que me diste a mí, Señor. Por favor, salva las almas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre. Y te doy las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Siga adorando a Dios, hermano, mientras los músicos me ayudan allí.